Al contemplar la carta de San Juan y todo este discurso que él va haciendo en torno al amor, también nosotros tenemos que recordar que lo primero en la vida cristiana es justamente eso, el amor. Usualmente nosotros, cuando tenemos que tratar con cosas en el trabajo, en la familia, tomar decisiones, pensar en cosas que se tienen que hacer, o en las actividades de cada día, de lo más ordinario hasta lo más complejo, incluso en las cosas parroquiales, a veces podemos concentrarnos mucho en la actividad y olvidarnos de la persona. Y en el centro de todo siempre tiene que estar la persona. Primero, la persona. Y para eso hace falta amar. Por eso, por ejemplo, San Marcelino Champagnat, a los hermanos maristas, cuando fundó las escuelas que tendrían por fin educar a los niños, siempre les enseñaba: para educar es necesario amar y pasar mucho tiempo con los niños. Es decir, uno puede perderse, por ejemplo, en ese caso, en el ámbito de organicemos el colegio, vemos qué actividades van a poner, quiénes van a ser los profesores, cómo no, ¿verdad? Cómo vamos a construir, dónde van a estar los salones de clase. Pero lo esencial para un cristiano es siempre el amor y por tanto buscar el bien de la persona. Siempre que uno toma una decisión, siempre que uno debe de hacer algo, tiene que recordarse de esto, porque podríamos perdernos, ¿no? Incluso en nuestros propios gustos y pareceres. Por otro lado, en el Santo Evangelio estamos contemplando, ¿verdad?, en esta semana que se llama Semana de las Ferias de Navidad o después de Epifanía, diferentes manifestaciones de Jesús en cuanto a Dios, pues esos son ecos de lo que se ha vivido con los Reyes Magos. Y ahora vemos cómo camina sobre las aguas y se calma la tempestad. Pero el hecho que no nos tiene que pasar desapercibidos es que esto sucede justo después de la multiplicación de los panes, que Jesús había mandado a los apóstoles, quién sabe, ¿verdad?, quizás para preservarlos de la vanagloria, porque después de haber repartido tal cantidad de comida a la gran multitud, lo más seguro era que fueran y, como no, hubiera gente que les agradeciera, pero otros que empezara a decir toda suerte de halagos y que ellos creyeran que era por su sola fuerza, ¿verdad? Y al final había sido una obra del Señor. Puede ser que para prevenir la vanagloria. Pero también Jesús se va a un lugar aparte a orar. Y eso es una cosa que llamará mucho la atención siempre a la hora de meditar estos textos. Antes de hacer una gran obra, ora. Después de hacer una gran obra, ora. Y pasa largos ratos de oración. Y alguien podría decir, pero es que es tan malo que no se fue con los apóstoles, ¿no? Parecía que iba a pasar de largo. Él se puso a orar mientras los otros estaban sufriendo allá en el mar. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal todavía, en un librito que escribió, decía que ¿de qué es lo que habla Jesús en su oración con el Padre? Que al final es el diálogo entre el Padre y el Hijo. Habla de la Iglesia, habla de nosotros. De hecho, ¿no? San Pablo dirá que tenemos abogado ante nuestro Padre Celestial. La Iglesia, los apóstoles en aquel momento de turbación, son objeto de la oración de Cristo. Así en medio también nosotros a veces de los silencios, de las oscuridades, de las dificultades o incluso de las desganas que uno pueda sentir, uno tiene que también tener presente: yo sigo siendo objeto de la oración de Jesucristo. Él sigue hablando de mí ante el Padre, de mis necesidades, de mi familia. Nosotros somos objeto de diálogo en la Santísima Trinidad. Y eso nos debería llevar de un gran consuelo, porque quiere decir que Cristo en la oración está sumamente presente. Cuando nosotros también tengamos que pasar por momentos así, ¿no?, en los que hasta nos asustamos de contemplar a Cristo que pasa por nuestra historia, porque no comprendemos qué está haciendo, o porque no le gusta lo que pueda estar haciendo, o simplemente cuando no vemos que está ahí, siempre tenemos que tener presente esto. Él se compadeció de las multitudes,
les dio de comer y no para abandonarnos, sino para manifestarnos de diferentes maneras su amor y saber que aún hoy Él sigue a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él es el ejemplo de lo que San Juan está diciendo. Jesús, en medio de su predicación, en medio de los milagros que hacía, siempre tenía en cuenta primero la persona, el amor. Basta ver, ¿no? Como decía, que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y lo mismo con la ley, lo mismo con los ayunos. Siempre la persona. En alguna ocasión, una vez, un hermano se me acercaba, hace ya un tiempo, y me decía que quería hablar con otro, ¿verdad? Que quería aclarar unas cosas porque parece que había habido un malentendido. Y me decía, pero este hermano tiene alguna responsabilidad y yo no sé si la puede seguir llevando a cabo. Y yo solo me ponía a pensar cómo sucede a veces en eso lo mismo que sucede con un jefe en un trabajo. O sea, que el jefe se da cuenta de que hay problemas, ¿verdad? Pero antes de tomar una decisión respecto a la persona, sea que llamar la atención, una suspensión o caso máximo un despido, ¿verdad? Que en la parroquia no puede haber porque pues no, nadie es empleado. Entonces, uno debería ponerse a pensar, cuando voy a hablar con esa persona, voy a tener en cuenta la situación global de la persona, considero su familia, sus afectos, su salud. Como no hay que considerarlo todo, tomar las decisiones sin temor, pero tengo en cuenta la persona. Y así le decía yo a este muchacho, ¿verdad? Que se me acercó a hablar. Bueno, si vas a corregir algo, le decía yo, acordate que siempre tiene que ser desde el amor. Preocúpate de la persona antes que llegar y regañar, preguntar, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha sucedido? Buscar llegar desde la misericordia. Después, si hay que tomar alguna decisión, se toma una decisión. Pero, primero siempre, atendamos a la persona. Lo mismo, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Siempre que nosotros vamos a visitar a un enfermo, como hoy que vamos a ir a ver enfermos, claro, nos preocupamos de todo el protocolo de bioseguridad, de distribuir bien las zonas y todo eso. Pero siempre tenemos que tener presente, aun cuando están enfermos son algo semejante al COVID, la persona. Puede ser que no podamos hacer una visita física, pero cuando no podemos hacer la visita física, también nosotros deberíamos de plantearnos. Estoy llamando por teléfono, estoy preguntando cómo está, que eso es lo que hace la pastoral de enfermos en realidad. El otro día me comentaron también, había un hermano que yo quería mandar a llamar porque quería hablar con él. Y me dijeron, padre, mire, no, es que he estado enfermo de varios días. Yo decía, por algo no lo he visto en la parroquia. Pero uno se pregunta, bueno, entonces, ¿me voy a interesar de hablar con él por el tema que quería hablar o por la persona? Para ver primero cómo está. Es interesante siempre plantearnos esa dinámica, no para temer jugarnos los afectos, sino para aprender a vivir según la dinámica del amor. Pidámosle al Señor en este día, ¿verdad?, que nos concede esta gracia de aprender a contemplar las cosas como Él las ve, siempre con mirada de misericordia, siempre ver y tener en cuenta la persona, buscar amar y vivir en esta dimensión y categorías del amor. Así sea.